Ya estamos viernes, como nos gusta el viernes, estamos ya fin de semana y hoy nuestro consultorio aquí en Cutibalú llega gracias a la Corte Superior de Justicia de Piura. Qué bueno tener este tipo de consultorios porque aclaramos muchas dudas y ustedes pueden aclararlas también en el 34-2802 y el 950-210464. Aquí en Cabina de Cutibalú, para quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en Facebook, pueden ver a nuestro invitado, es el doctor Juan Carlos Checley Soria. Él es presidente de la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación y gracias a Radio Cutibalú, con quien siempre nos une una cercanía para llegar a informar a la ciudadanía sobre las actividades que hace la Corte y sobre distintos aspectos de trabajo judicial. Hoy vamos a conversar sobre 10 años de implementación del Código Procesal Penal en Piura. De repente dirán nuestros oyentes, ¿de qué se trata esto? Bueno, a ver, doctor, empecemos entonces. Es verdad, en el sistema judicial a veces no hay muchas cosas que celebrar, pero yo creo que esta es una fecha importante. Abril es un mes importante porque este año 2019, y retrocedo al año 2009, al 1 de abril, cuando se inauguró por el presidente de esa época del Poder Judicial, el doctor Villestein, en la implementación del Código Procesal Penal en Piura, Tumbes y Lambayeque. Fueron 3 distritos judiciales que entraron a funcionar, a operar con un modo de llevar los juicios, de hacer los juicios diferente al que veníamos haciendo antes. Esto ha significado una serie de cambios y, como todo cambio, toda reforma, toda modificación de tu forma de hacer las cosas de trabajo, tiene también impacto y también tiene sus detractores, tiene la gente que lo apoya y gente que también considera que no funciona. Pero yo creo que hay cambios importantísimos, ¿no? Y de ello dan cuenta los operadores, los abogados, los propios fiscales, los jueces y la policía. Entonces se han cambiado los modos de trabajo, las rutinas, los hábitos, las prácticas, y eso yo creo que es importante, ¿no? Eso es lo que trae este código. La ley no va a cambiar las cosas de un día para otro, ¿no? De un día para otro te sacan una ley donde te dicen que te va a reducir la pobreza. Pero la pobreza no se va a reducir por una ley, se reduce por otros temas que a veces no están vinculados ni siquiera a la propia norma. Mucho depende de las prácticas de los operadores, básicamente de los jueces, que somos los que tomamos las decisiones. Y nosotros desde la Corte Superior de Justicia de Piura estamos plenamente identificados con este modelo procesal, con nuestro trabajo de hacerlo transparente, eficiente, y que cuando haya delitos, sobre todo hoy que la criminalidad está cada vez más viva, yo creo que hay que mejorar nuestro trabajo, ser más eficientes, y cuando se tenga que condenar, se condene, y cuando se tenga que absolver, también se absuelva, ¿no? ¿Cuál es el caso, el delito, digamos, más frecuente aquí en Piura? Mira, yo hasta hace algún tiempo consideraba que era la omisión a la asistencia familiar, y la estadística eso nos decía que los delitos, que es un delito que tampoco no es un crimen, es un delito que está más vinculado a un tema social, responsabilidad de los padres de familia que tienen hijos y no cumplen con sus pensiones alimenticias. O sea, parece una cosa más de tipo social, de responsabilidad personal, de asumir tu responsabilidad como padre. Y ayer, en un evento que hubo en el Colegio de Abogados, con la Fiscalía y académicos y la defensa, se comentó que hoy el delito que tiene mayor incidencia son los delitos patrimoniales. Estos hurtos al paso, estos robos agravados que son frecuentes y que a diario sucede a cualquiera de nosotros cuando estamos en la calle o en nuestras propias casas, ¿no? Ese es el delito que hoy en nuestra localidad es el que tiene mayor incidencia. En cuanto a violencia, ¿cómo estamos? En cuanto a violencia, cada vez más creciente, y el número de feminicidios a nivel nacional lo va diciendo, y en el norte esto es algo más notorio, ¿no? Bueno, también los medios hoy, porque las audiencias y los procesos son públicos, se ponen de conocimiento, o sea, cada vez más los medios parecen páginas policiales, por decirlo de algún modo, porque hablar un periódico el día de hoy y casi todos son o crímenes o asaltos o robos o corrupción, ¿no? Entonces parecen páginas policiales, y los días domingos los programas o son faranduleros o son página policial. Eso significa que la criminalidad es verdad ha avanzado, también se ha especializado porque tiene recursos, ¿no? Hay mayores cantidades de transporte de droga, los delitos de cuello blanco, estos de corrupción que hoy se han hecho tan notorios. Entonces cada vez más la delincuencia se va
yo diría especializando y también manejando con mayores recursos. La respuesta del Estado ahí tiene que ser directa, eficiente, pero para eso necesitas recursos. Y la puerta de entrada de un sistema criminal es la Policía Nacional. Y la Policía Nacional tiene que ser una policía pues que cuente, en mi opinión, con un buen laboratorio de criminalística, que se puedan hacer las pruebas, las pericias que son fundamentales para poder condenar a una persona. Yo necesito prueba. Yo no puedo condenar porque me dijeron, opinan, o porque la prensa, o porque el periódico, porque la radio o la televisión dice tal cosa. Eso no funciona en ninguna parte del planeta. Bueno, en algún país tal vez, pero en una sociedad democrática donde hay derechos, principios, eso no funciona así. Entonces necesito prueba para condenar. Y la prueba la construyes en la investigación. Entonces, una buena investigación va a hacer que un caso sea exitoso. Y si haya que condenar a alguien a la pena que establece el código, pues se le va a imponer esa pena, ¿no? Sabemos que ahora las penas por feminicidio, por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ahora son más duras, ¿no? Más severas. Y sin embargo sigue cometiendo el delito. Exacto. ¿Qué te dice eso? Que por más pena que pongas, claro, no va a cambiar porque no se trata de pena. Porque incluso la gente pedía la pena de muerte. Decían, no, con la pena de muerte ya se va a acabar. Por hoy, como estamos en el pacto en el Pacto Americano de Derechos Humanos, no puedes imponer la pena de muerte. Sin embargo, en el peor de los casos, en el supuesto negado que se imponga la pena de muerte, yo no creo que las penas vayan a cambiar los delitos. O sea, que la gente cometa delitos, por más pena que pongas, eso no va a desincentivar. Y ese es un mito. Ese es uno de los... Qué bien que tú lo hayas dicho. Ese es un mito que se ha construido, que cuanto más penas, o sea, que los legisladores incluso dicen, ¿no? Yo escuché hace poco a un legislador que decía, vamos a poner 30 años, vamos a duplicar la pena de muerte, la pena de prisión para aquellos que cometen, en el caso de la señorita de Arequipa, me parece, ¿no? De Ica, la violación esta que hubo en grupo de 7 sujetos, ¿no? Una cosa espantosa. Pero vamos a incrementar la pena. Y si pudiera la pena de muerte, imponer la pena de muerte. Te aseguro que eso no va a pasar. O sea, no va a desincentivar a que la gente cometa delitos. Porque una pregunta que uno se haría desde la lógica sería, ¿por qué un violador, ¿no?, de menores incluso, no mata a la víctima? Porque si mata a la víctima ya no va a tener testigos. Porque la violación, el ultraje sexual no está vinculado a un tema de matar, sino de tener poder sobre la persona, y por eso no la mata. Entonces, es un problema psicológico. Es un problema de salud mental. Es un problema de salud mental, ¿no? En el caso de estos sujetos que tienen temas de violencia, y lo mismo la violencia familiar, que ha crecido enormemente. Ayer nos decía la doctora Fabiola Campos de la Fiscalía que se han reportado más de 5.000 casos de violencia familiar en la Fiscalía. Eso es inmanejable. O sea, ninguna institución, con la cantidad de fiscales que tengas, va a poder investigar casos simultáneamente: violencia familiar, crimen organizado, delitos contra el patrimonio, delitos de ultraje sexual. Con los fiscales que tienen, con los medios que tienen, es imposible. O sea, por algún lado tienes tú que comenzar a controlar esa vorágine legislativa donde creen que la ley lo va a solucionar todo, ¿no? Bien, doctor, permítame ir a una brevísima pausa y al volver seguimos con el doctor Juan Carlos Chicle y Soria conversando sobre este tema, sobre la implementación del Código Penal Procesal en Piura, que ha cumplido 10 años ya. Ya volvemos.
conversando sobre los 10 años de la implementación del Código Procesal Penal en Piura. Aquí en esta parte nos gustaría aclararle las dudas a ustedes y mías también respecto a lo que es la prisión preventiva, porque a veces, por ejemplo, se han visto casos donde han encontrado, vamos a ponernos un feminicidio, ¿no? Que es, digamos, lo más lamentablemente recurrente por los tiempos de ahora. Se le encuentra, digamos, en el lugar con todas las pruebas y dicen, vamos a darle prisión preventiva para investigar. Entonces la gente se molesta, ¿no? Los ciudadanos de a pie decimos, ¿pero por qué? ¿Qué van a investigar ya que metan los presos? ¿Para qué sirve la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida coercitiva, es una forma en la que el sistema judicial, a requerimiento de los jueces, a requerimiento del fiscal, el fiscal tiene que pedirla, no es automática, no es que el juez, decisión propia, dice voy a poner prisión preventiva como era antes. Hoy es el fiscal el que tiene que pedirla. Sobre la base de, lo primero, como tú has dicho, nosotros le llamamos graves y fundados elementos de convicción, que viene a ser esta evidencia, algún material, indicios de prueba que vinculen a la persona con el delito. Evidentemente va a haber casos en los que por la flagrancia significa que el hecho sucede e inmediatamente la persona que lo cometió tú lo puedes vincular con el hecho. ¿Por qué? Porque alguien lo ha visto, porque el mismo agraviado lo coge y los pobladores lo arrestan y lo entregan a la policía, o porque le encuentras con los bienes del producto del robo, tu celular, tu billetera en sus pertenencias, o porque, como en este caso, es la única persona que ha estado en ese momento, la encuentras tú con la víctima, ¿verdad? Eso sería una flagrancia. Entonces uno dice, y en estos casos de flagrancia, ¿por qué inmediatamente no se condena? Bueno, pues porque la Fiscalía debería inmediatamente juntar los medios de investigación e inmediatamente hacer la acusación. Algunos casos lo va a posibilitar y otros no. En aquellos casos que la Fiscalía no tiene que hacer una investigación porque tiene que reunir más elementos de prueba, porque de repente vas a tener una situación en la cual esta persona, el que ha cometido el hecho, está con un problema mental. Entonces tú tienes que hacerle unos exámenes, pericias, porque si fuera una persona que está loca, ya tú no puedes meterla a un penal, ese es un problema de eximentes. Entonces tienes que evaluar otros conceptos, ¿no? Entonces por eso es que se adopta esta medida de prisión preventiva. ¿Para qué? Para que la persona se presente al proceso, lo tengas atado tú al proceso y luego no tengas que estar pidiendo su captura, como sucede en algunos casos, ¿no? Esa es la finalidad de la prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva, en pocas palabras, es un modo de tener a la persona coaccionada en su libertad para que pueda luego cumplir la pena. Porque es posible también que fugue, ¿no? Es posible que fugue, o es posible también que obstaculice la investigación, ¿no? Porque puede, en los casos de crimen organizado, someter a los testigos, ¿no? Esconder las pruebas y cualquier otra actividad que perjudique la investigación misma. Entonces tú tienes dos posibilidades: evitar la fuga y evitar que obstaculice la investigación. Para eso es la prisión preventiva, ¿no? Y la prisión preventiva es una medida excepcional, no es la regla. ¿Qué está pasando probablemente hoy o que se vea? Que para todos los casos se pide prisión preventiva y muchas veces se da la prisión preventiva y luego pasa un tiempo determinado, porque hay plazos para la prisión preventiva, no se cumplen los plazos y tienes que estar soltando a la persona porque no se ha hecho la investigación dentro del plazo, porque también tiene que haber un plazo, o sea, no puedes hacer una investigación eterna y no puedes tener a la persona permanente en prisión preventiva. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de prisión? El mínimo de prisión, el máximo de prisión preventiva en un caso común son 9 meses. El máximo. El mínimo puede ser desde un mes hasta lo que quieras. O sea, depende de para qué la necesita la persona en prisión preventiva, ¿no? Y el máximo depende. Si es un caso de crimen organizado, si son casos complicados, puede ser hasta 36 meses, 3 años. Ajá. Y estos 3 años no se le descuenta, ¿verdad? De la pena sí, ya. Sí se descuenta. Sí se le descuenta. Claro que sí, por supuesto, porque está privada de su libertad. Ajá. O sea, por ejemplo, si después de los 3 años, dentro de los 3 años te condenan y te ponen 15 años de pena privativa de libertad, dentro de los 15 años están incluidos todos los meses o todo el periodo que estuvo en prisión preventiva. Si estuvo 3 años, ahora va 12 años. 12 años y cumplió los 3, ¿no? Ajá, correcto, así es. Correcto. Es verdad, ya que estamos hablando de si la persona tiene un problema de salud mental en el momento, ¿no?, en que cometió el delito, es cierto esto de que un hombre, por decir, un hombre que mata a su esposa, a su expareja, qué sé yo, y lo hace cuando está bajo la influencia del alcohol, eso influye en el momento de evitar la pena, es decir, no se le puede condenar como alguien pues que
premeditadamente, no planeó el asesinato, fue lo... Tendría que ver caso por caso, porque hay también situaciones en que la persona, para cometer el hecho, para darse valor, o se droga o bebe alcohol. Entonces tenía que ver en qué momento, cómo lo cometió. Cada caso particular tiene sus propias circunstancias. Es verdad, estas circunstancias te pueden atenuar la pena, ¿no? Te pueden atenuar la pena, pero pues se tendría que evaluar, como tú dices, como bien dices, Melissa, si es que no preparó todo este hecho. Ahora, las situaciones de violencia, sobre todo en estos temas como el que me estás comentando, no es que de un día para otro alguien se levanta y dice, voy a matar a mi pareja, voy a matar a mi señora, o voy a matar a fulanita. Yo no creo que haya eso. Lo que sucede es que hay una serie de eventos ya anteriores, ¿no? Y eso desencadenan al final en estos hechos graves, ¿no? Entonces, a lo que hay que estar atento es a esos hechos anteriores, número uno. Número dos, que tiene que desarrollar ahí el Estado, ¿no? Los gobiernos, desde los aspectos de salud mental, educación, en los colegios, cómo estás educando, en las casas, cómo educas a tu hijo. O sea, la responsabilidad, al contrario, la irresponsabilidad de la educación en la casa, creen que en el colegio se va a solucionar, y cuando no pueden en la casa y en el colegio creen que la justicia, no, la justicia es para los casos que ya son más complicados, aquellos casos de delincuentes remanentes. O sea, la justicia es costosa, el sistema judicial cuesta caro, porque un penal tienes que mantener a la gente en un penal, tienes que mantener jueces, tienes que mantener fiscales, tienes que mantener defensores, usan computadoras, papel, edificios, es costoso. Entonces, si tú previenes, que más bien es donde deberías enfocar tus políticas, con educación, buena salud, que haya pues empleo, que haya trabajo, entonces yo creo que eso va a aliviar la delincuencia. ¿Hay gente que va a ser delincuente? Sí, va a haber delincuencia, o sea, nunca la vas a desechar, pero aquella delincuencia pues de los robos de celulares, estos temas de feminicidio, estos temas tienen que ver con un problema de salud mental. O sea, en alguna parte de nuestra sociedad se está quebrando algo respecto de valores, el respeto a las personas, el respeto al patrimonio. Esos valores, ¿dónde se cultivan? En tu casa. Sabemos que hay colegios incluso que no tienen, digamos, una persona, un psicólogo, ¿no? Y es importante, es muy importante, pero no hay. ¿Qué tendría que pasar, digamos, ¿no? para que cada director o directora se preocupe de pedir, en todo caso, un psicólogo o de contratar uno, en el caso que fuera particular? Bueno, depende de las políticas que tenga el Estado, ¿no? O sea, siempre se habla de un tema de recursos. Bueno, ¿cuántos recursos le tienes que dedicar tú a la educación? Si la educación es prioritaria, si en tus esquemas de cómo te ves tú de sociedad aquí a 15, 20, 30, 50 años, si existiera esa visión, perspectiva de tu sociedad, yo creo que tienen la respuesta. Pero si todos están viviendo al corto plazo, ¿qué va a pasar mañana? Es muy difícil, ¿no? Y yo creo que sí, desde la escuela, ¿qué tipo de profesores tienes? Si los profesores son, como que yo he conocido, yo tenía profesores, gente que realmente servía, que le gustaba enseñar, que además de hacerlo por una remuneración que, como es lógico, también lo haces porque te gusta, no porque te sientes bien. Pero si lo haces por obligación, yo creo que la cosa va a seguir igual. O sea, mientras tú no cambies el chip de las personas respecto de valores, o sea, a lo único que vas es a una sociedad donde va a haber mucha más delincuencia. Los valores cada vez se van deteriorando mucho más, ¿no? El problema también es que como papás y mamás tenemos mucho trabajo por hacer, y la mayoría de nosotros creo que le dejamos todo al colegio, ¿no? Pero la pasamos trabajando. Eso también es un tema, ¿no? Los valores son desde la casa. O sea, si en tu casa no te enseñan a que no debes tocar las cosas ajenas, bueno, pues no esperes que el colegio lo reemplace, ¿no? Entonces, es verdad. Ahora también eso juega con el tema económico, o sea, la familia necesita más recursos porque la sociedad moderna cada vez es más complicada, ¿no? O sea, aparte de las necesidades que tenemos, nos creamos más necesidades, ¿no? Y la sociedad de consumo, o sea, todo eso está vinculado, pero yo creo que siempre hay un espacio, ¿no? O sea, los padres tienen que siempre darse el espacio para que puedan construir en sus hijos un esquema de valores que les permita vivir en una sociedad pacífica, que podamos convivir en paz y en libertad, ¿no? Pero con todo y todas estas dificultades que pareciera que se presentan, hay que incentivar a todas las personas que quizás están pasando por una situación en la que necesitan denunciar, que lo hagan, ¿no? Porque finalmente a veces dicen, no, porque de repente no me van a hacer caso, el proceso tarda mucho, pierdo mucho tiempo. Es verdad, es verdad. Yo creo que sí, y eso es una de las ventajas, aquí ya que lo comentas, es también una de las ventajas que ha dado este modelo procesal nuevo. O sea, si hay más denuncias, o sea,
todo es más visible. Las audiencias son públicas, cualquier persona puede ir a la corte, a cualquier audiencia, siempre y cuando no sea una audiencia de tipo privada, donde esté vinculado con el honor o temas de menores, pero cualquiera puede ir a una audiencia y ahí tú vas a ver cómo funcionan los operadores. O sea, los jueces, los fiscales, los abogados defensores estamos más expuestos. Y eso es bueno, ¿no? Que se conozca por la población cómo funciona su sistema judicial. Y para eso son las audiencias. O sea, yo veo cuando hay audiencias, claro, cuando hay casos mediáticos que llaman la atención, que venden más, está llena la sala de audiencias, pero muchas veces yo creo que vayan para que vean cómo funcionan sus operadores, ¿no? Yo creo que eso es importante y eso es una ventaja que ha dado este modelo nuevo, ¿no? Doctor, estamos casi llegando a la parte final, no sé si le gustaría a usted agregar algo, quizás un mensaje, no sé, lo que usted quisiera agregar. Bueno, son tiempos difíciles. Hoy el sistema judicial en completo, o sea, Fiscalía, el Poder Judicial, estamos viviendo, siempre hemos vivido tiempos difíciles. O sea, el sistema judicial no es un tema fácil, ¿no? Lo que yo sí creo es que lo que no puede pasar es que el juez pierda su independencia, su imparcialidad. O sea, un juez, un operador judicial, sobre todo el juez, tiene que ser independiente. Esa es la principal cualidad de un juez, su imparcialidad. O sea, cuando vas a resolver un caso, no lo resuelvas porque te presionan desde el Poder Judicial, desde el interior del Poder Judicial, desde el propio Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. O sea, que no tengas presión de ningún tipo, o porque la prensa, o sea, que no resuelvas tus casos porque hay presión de algún tipo. Doctor, y antes de que, perdón que lo interrumpa, todos estos jueces que se dejan corromper, ¿no hay algún modo de que pasen un filtro, un examen psicológico? ¿Cómo los podemos sacar? Pasamos un montón de filtros. ¿Sí? ¿No? El tema es cómo se meten, cómo se filtran, o de repente los filtros no están funcionando, o aquellos que están filtrando, como ha pasado, no son los filtros adecuados, no son los correctos. O sea, si las personas que están eligiendo, que están seleccionando a los jueces no son las correctas, entonces ahí tienes un problema grave. Entonces, ahora hay un nuevo modelo, se está esperando que ya se construya este nuevo modelo de selección de jueces. Yo lo que espero es, le puedes poner el nombre que quieras, pero mientras las personas que seleccionen y los seleccionados no sean básicamente, en primer lugar, buenas personas y luego buenos profesionales que hagan su trabajo como tienen que hacer, poco o nada has cambiado, ¿no? Entonces yo espero que esta nueva Junta Nacional de Justicia pues esté conformada, por lo menos los que los van a seleccionar son personas de muy buen nivel, entonces que busquen y seleccionen a las mejores personas que a su vez va a ser por meritocracia, puedan seleccionar a jueces y fiscales. O sea, no necesitamos jueces y fiscales que sepan mucho derecho, lo que necesitan es personas que tengan claras las ideas, que tengan valores y que sepan hacer bien las cosas, ¿no? Bien, doctor, me ha gustado mucho conversar con usted, ojalá pronto volvamos a tenerlo por aquí nuevamente. Gracias a ustedes por acompañarnos y al doctor Juan Carlos Checli Soria que estuvo con nosotros hoy. Gracias, doctor, hasta la próxima. Muchas gracias, Melissa, gracias a Radio Cutibalú y cuando quieran pueden contar conmigo. Bien, doctor.